amanece nuevamente para nosotros como un nuevo regalo de Dios y la oportunidad que nos da de empezar de nuevo en este viernes 9 de octubre, número 27 del tiempo ordinario, y la lectura nos acompaña en el San Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 3 de los versículos 7 al 14 empieza diciendo esto: hermanos, reconozcan que hijos de Abraham son los de la fe. Y es que San Pablo justamente recurre a Abraham porque lo pueden entender muy bien sus interlocutores de Galacia. Los judaizantes se sentían orgullosos de ser hijos de Abraham. Pablo revuelve el argumento a favor de su evangelio, el de Jesús. Lo mejor de Abraham fue su fe. Para Pablo, la ley del Antiguo Testamento no salva a nadie. Incluso la llega a llamar maldición varias veces, si se entiende meramente como un cumplimiento de leyes y de obras. Incluso los que se salvaron antes de Cristo se salvaron por su fe, no por sus obras. Y desde la venida de Cristo, muchísimo más. A nosotros, tengámoslo bien convencidos, no nos salvará la ley que hemos cumplido, aunque seguramente la hemos cumplido y con amor, sino lo que nos salvará es la gratuita generosidad de Dios. Y no es el hecho de pertenecer a una familia cristiana, a una comunidad religiosa. No, nos va a salvar es la generosidad que Dios tiene y que la manifiesta en ese amor a cada uno de nosotros y en la salvación que a través de Jesucristo nos quiere ofrecer y nos recuerda en cada momento. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 11, de los versículos 15 al 26, todo acontece por la expulsión de un espíritu inmundo. Y cuando lo critican, porque dicen que expulsa con el poder de Belcebú, él dice: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina, y cae casa sobre casa. La oposición contra Jesús por parte de sus enemigos llegó a extremos curiosos. Algunos dijeron pues que era por arte de Belcebú, príncipe de los demonios. Y aquí bien valdría la pena preguntarnos: ¿cómo puede luchar contra el demonio precisamente en nombre del demonio? Todos estamos hoy implicados en la lucha entre el bien y el mal. El malo, sigue existiendo y nos obliga a no permanecer neutrales, sino a posicionarnos en su contra junto a Cristo, pero unidos, no divididos. Hoy pensemos que la división, el hecho de pensar en nosotros mismos, no traerá ninguna consecuencia positiva. ¿Qué causa la división? El egoísmo, la ambición, el pensar solo en nuestros propios deseos y anhelos. Por eso es importante que hoy tengamos en cuenta que no podemos estar divididos de ninguna manera. Pues resulta que un médico fue a un lugar donde había muchos leprosos, a una leprosería, y llevó en sus manos una medicina que contenía el remedio contra la enfermedad. Les dijo a los leprosos: el que quiera curarse debe seguir mis instrucciones y conservarlas muy bien en su corazón. Yo no puedo quedarme entre ustedes, pero puedo dejarles el medicamento. Les dio entonces las instrucciones en cuanto al tratamiento que tenían que seguir. Después le entregó la medicina a uno de ellos diciendo: responsabilízate tú de que cada uno de tus compañeros tome la dosis precisa. Después de darles estas instrucciones y mostrarles la alegría de una curación, se fue. Pues tan pronto como se fue, los enfermos empezaron a discutir entre ellos, no solo sobre su identidad, sino también sobre cómo había venido y cómo se había marchado.
La discusión fue tan prolongada y vehemente que olvidaron las palabras que había dicho el médico y sus instrucciones se borraron de su memoria. A pesar de que su valiosa medicina estuviera siempre allí, en sus manos, nadie sabía cómo emplear el contenido. Tanto es así que les fue tan inútil como tener un tesoro, pero en el fondo del mar. La división no trae nada. El pensar en nosotros mismos no es la mejor decisión. Todo reino dividido se acaba, va a sufrir las peores consecuencias. Miren, el reino de Dios es el futuro del hombre. Ese es el motivo o la motivación que nos debe mover a nosotros todos los días. Es la plenitud de Dios a la que tiende el hombre y que no puede realizarse plenamente en el mundo actual porque justamente experimentamos la división, cada uno por su lado. Pero hay esperanzas mientras tengamos puesta nuestra mirada en Dios y sobre todo en lo bueno que Él quiere ofrecernos siempre. Vamos a pedirle hoy a Dios que nos ayude a ser personas que antes que generar división logremos unir a los demás, pero siempre empezando desde nuestros propios hogares. Que Dios nos bendiga, su bendición nos traiga a nosotros unión y sobre todo el estar atentos a que podemos aportar mucho para caminar en equipo, en grupo, hacia Dios, que nos espera a todos para darnos la vida eterna y que todos disfrutemos de ese reino que tiene dispuesto para cada uno. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy buen viernes tengan todos ustedes.